Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en la figura de Martyn Lloyd-Jones. Un gigante, ¿eh? Una de las voces evangélicas británicas más influyentes del siglo XX. Totalmente. Tenemos una investigación muy completa en español que detalla su vida, su teología y cómo resuena hoy, sobre todo en el mundo hispanohablante. Ajá. La idea es entender ese viaje suyo tan peculiar, ¿no? De médico a predicador. Sí, y descifrar eso de la teología en llamas. Exacto. Y ver por qué sigue siendo relevante. Empezamos fuerte, ¿te parece? Con la pregunta clave. ¿Cómo un médico de prestigio, que era asistente del médico real nada menos? Tela. Lo deja todo por un púlpito, bastante modesto, en Gales. A ver. Pues sí, vamos a ello. Fue en 1927, ¿verdad? Ese cambio radical. Dejó la medicina, una carrera prometedora, por una iglesia pequeña en Aberazón. Y lo fascinante es cómo lo vivió él. No como un sacrificio, que va. No. Decía que era recibirlo todo. Eso es. Lo llamó su verdadera conversión. Incluso llegó a decir que antes pensaba que era cristiano, Sí. cuando en realidad no lo era. Necesitaba, decía, una predicación que le convenciera de pecado. Y aquí es donde se ve, yo creo, la conexión interesante. Su formación médica, pues marcó su enfoque pastoral. ¿En qué sentido? Pues aplicaba una especie de diagnóstico clínico al estado espiritual de la gente y de la Iglesia. Ah, claro. Veía el liberalismo teológico de la época, esa corriente que intentaba, modernizar el cristianismo, a veces quitándole lo sobrenatural. Sí, lo entiendo. Pues él lo veía no como un simple error, sino como un cáncer espiritual, algo que había que extirpar. Se oponía frontalmente a ese enfoque de iglesia amplia, más tolerante doctrinalmente. Y como buen médico del alma, digamos, recetó su medicina. Exacto. Predicación bíblica expositiva, rigurosa. O sea, ir texto a texto, desgranando la Biblia. Y mucha dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Fundamental para él. Y esto nos lleva a su gran etapa, Westminster Chapel, en Londres. Desde 1939, vaya momento, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Imagínate. Y Westminster Chapel se convirtió en un faro. Un epicentro de esa predicación expositiva. Atraía a miles de personas, he leído. Miles. Y él firme en sus convicciones, sin ceder al cristianismo que consideraba diluido. Y aquí lo interesante, o una de las cosas interesantes, es cómo su influencia se expandió. Claro, porque estar en Londres le daba visibilidad, pero sobre todo, la clave fue la grabación de sus sermones. Las cintas, ¿no? Que luego se distribuyeron por todo el mundo. Eso es. Hoy en día accesibles online en sitios como mljtrust.org. Eso le dio un alcance global impensable para la época. Y esa voz cruzó fronteras, llegando fuerte al mundo hispano. Hablemos de esa idea suya tan potente, la teología en llamas. ¿Qué quería decir exactamente con eso? No era solo emoción, ¿verdad? No, para nada. Él creía que la predicación tenía que ser profundamente doctrinal, basada en la Escritura. Pero, y aquí está el kit. Ajá. Una teología que no arde es defectuosa. El objetivo no era entretener, tampoco solo informar la mente. Era llevar a la salvación, despertar la conciencia del pecado, eso es. Y por eso criticaba dos extremos: el intelectualismo seco, una ortodoxia correcta pero sin vida, sin pasión, Ya. y el emocionalismo vacío, experiencias que no tenían base doctrinal sólida. Buscaba esa fusión, rigor y fervor. Para él, la predicación era la tarea número 1 de la Iglesia, y sus pilares teológicos eran muy claros. Mencionabas antes la gracia soberana. Sí, la convicción absoluta de que la salvación es obra de Dios de principio a fin, solo por su gracia, no por nuestros méritos. Eso, decía él, junto con la necesidad del nuevo nacimiento, y poner el foco en la cruz. Exacto. Producía humildad y a la vez un gozo profundo. También tenía una visión particular sobre el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Que generó cierto debate. Sí, ciertamente. Él lo entendía como una experiencia que podía darse después de la conversión, como un don de poder especial para el servicio, para el testimonio. Usaba una metáfora bastante gráfica, creo recordar. Sí, la del chaparrón frente a la llovizna. La santificación diaria es como una llovizna constante, pero el bautismo con el Espíritu era como un chaparrón repentino de poder. Creía que la Iglesia necesitaba urgentemente ese chaparrón. Y el tema del avivamiento, también muy ligado a él. Muchísimo.
Lo definía como una visitación soberana de Dios, o sea, algo que no podemos organizar ni fabricar nosotros. No depende de métodos humanos. Para nada. Y usaba el ejemplo de Moisés en Éxodo 33. Ese lamento, esa oración intensa, ese deseo de ver la gloria de Dios. Ese era el modelo para buscar un avivamiento. Lo cual, la verdad, nos hace pensar sobre nuestro enfoque actual, a veces tan centrado en estrategias. Desde luego. Plantea una pregunta importante sobre nuestra dependencia real de Dios. Y volviendo a lo que decías de su alcance, su impacto en el mundo de habla hispana, ¿cómo se ha concretado? Pues mira, ha sido notable. Gracias a editoriales como Peregrino tenemos traducidas obras clave. La predicación y los predicadores, Avivamiento, su comentario al Sermón del Monte, libros muy influyentes. Mucho. Y además hoy en día, con la facilidad del audio digital, sus sermones siguen escuchándose en español, en YouTube, en Storytel. Y líderes reconocidos como Sugel Michelén o Miguel Núñez han hablado de la influencia que tuvo en ellos. Vale, entonces si tuviéramos que resumir, que destilar su legado principal, ¿cuál dirías que es? Pues yo diría que es una llamada muy potente a un cristianismo integral, sólido en doctrina, pero a la vez apasionado espiritualmente. Un correctivo contra dos peligros: ni el sentimentalismo superficial que huye de la doctrina, ni una ortodoxia fría, académica, sin vida. Busca unir verdad y experiencia. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Lloyd Jones anhelaba un avivamiento genuino, una obra soberana de Dios más allá de nuestro control. Ajá. En nuestra época, que estamos tan enfocados en programas, en resultados, en métricas, ¿qué significaría